Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal donde nos encanta sumergirnos en los misterios y dramas que nos enganchan de nuestras series favoritas. Hoy en particular, vamos a desentrañar uno de los secretos mejor guardados de una relación que nos tuvo a todos al borde del asiento, una relación llena de idas y venidas, de pasiones desbordantes y de silencios que gritaban más que las palabras. Vamos a hablar de Demet y Can, de esa carta anónima que lo cambió todo y del secreto que Can ocultaba tras esa fachada de fotógrafo aventurero y alma libre. Si te gusta teorizar, analizar y revivir los momentos más intensos de esta historia, entonces te invito a quedarte hasta el final porque hoy vamos a desmenuzarlo todo. Y ya que estás por aquí, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros análisis, teorías y curiosidades sobre tus series favoritas. Activa también la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Desde el principio, la relación entre Demet y Can estuvo marcada por la intensidad. Dos personalidades fuertes, dos almas creativas que se atrajeron como imanes. Pero también, desde el principio, hubo sombras, secretos a medio revelar y malentendidos que parecían destinados a separarlos. Y en medio de todo este torbellino emocional, apareció esa fatídica carta anónima. Una carta que, como un veneno silencioso, empezó a corroer la confianza que había entre ellos. ¿Qué decía esa carta? ¿Quién la escribió? ¿Y cuál fue el impacto real que tuvo en la relación? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder hoy. La carta, en sí misma, era un arma de doble filo. Plantaba una semilla de duda insinuando que Can no era quien decía ser, que ocultaba algo oscuro de su pasado. No acusaba directamente sino que sembraba la incertidumbre jugando con las inseguridades de Demet. Y lo peor de todo es que logró su objetivo. Demet, a pesar de su amor por Can, empezó a cuestionarse todo lo que creía saber sobre él. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, comenzó a resquebrajarse. Y mientras Demet se debatía entre la duda y el deseo de creer en Can, él por su parte cometía un error crucial: guardar silencio. En lugar de enfrentar la situación de frente, de hablar abiertamente con Demet sobre la carta y las acusaciones veladas que contenía, Can optó por el silencio. Un silencio que a la larga resultó ser mucho más dañino que cualquier revelación. Porque el silencio alimenta la duda, permite que la imaginación vuele y que los miedos se hagan más grandes. Y en el caso de Demet, su imaginación se desbocó. Empezó a recordar pequeños detalles, gestos ambiguos, conversaciones a medias, y a reinterpretarlos bajo la luz de la duda sembrada por la carta. La propia estructura narrativa de la serie jugaba con esto, mostrando flashbacks que, bajo la nueva perspectiva, parecían cargar con un significado ominoso que antes no tenían. Cada encuentro casual, cada comentario aparentemente inofensivo, se convertía en una pieza más de un rompecabezas oscuro y perturbador. Ahora llegamos al quid de la cuestión: ¿qué secreto ocultaba Can? La respuesta no es sencilla y tiene varias capas. En primer lugar, Can arrastraba un pasado familiar complicado. Una relación tensa con su padre, un sentimiento de responsabilidad hacia su hermano y una necesidad constante de demostrar su valía. Todo esto lo había convertido en una persona reservada, cautelosa a la hora de mostrar sus vulnerabilidades. Y precisamente esa reserva, esa dificultad para abrirse emocionalmente, era lo que alimentaba las sospechas de Demet. Su padre Aziz, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante, siempre había puesto el listón muy alto para Can. Esta presión constante, combinada con la carga de cuidar a su hermano menor, Emre, quien tenía sus propios problemas, creó un muro alrededor del corazón de Can. Era un mecanismo de defensa, una forma de protegerse del dolor y la decepción. Pero irónicamente este mismo muro era lo que impedía que Demet realmente lo conociera y confiara en él por completo. Pero además de este trasfondo familiar, Can también ocultaba un cierto temor al compromiso. A pesar de amar profundamente a Demet, le aterraba la idea de perder su libertad, de renunciar a su espíritu aventurero. Esta contradicción interna, esta lucha entre el deseo de estar con Demet y el miedo a perderse a sí mismo, lo mantenía en constante tensión y lo hacía comportarse de manera contradictoria. Era un nómada por naturaleza, un espíritu libre que encontraba su paz en la inmensidad de la naturaleza y la diversidad de culturas. La idea de estar atado a un lugar, a una rutina, lo asfixiaba. Y aunque anhelaba la estabilidad y la conexión emocional que Demet le ofrecía, no podía evitar sentir que, al elegirla, estaba renunciando a una parte esencial de sí mismo.
Este conflicto interno se manifestaba en su comportamiento, creando confusión y dudas en Demet. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de las personas que los rodeaban. Terceros que consciente o inconscientemente contribuían a aumentar la confusión y la desconfianza. Desde la exnovia celosa hasta el amigo bienintencionado que mete la pata con un comentario fuera de lugar, pasando por la madre posesiva que no ve con buenos ojos a la nueva pareja de su hijo. Todos ellos, a su manera, echaban leña al fuego y complicaban aún más la situación. Polen, la exnovia de Khan, era una figura constante en su vida, una sombra del pasado que se negaba a desaparecer por completo. Sus intentos sutiles pero persistentes de socavar la relación entre Demet y Khan, alimentados por su propia amargura y celos, no hacían más que exacerbar las inseguridades de Demet. Y Uma, la madre de Khan, una mujer controladora y manipuladora, veía a Demet como una amenaza para su control sobre su hijo. Sus constantes críticas y desaprobaciones, aunque a menudo disfrazadas de preocupación maternal, contribuían a minar la confianza de Demet en sí misma y en su relación con Khan. La combinación de la carta anónima, el silencio de Khan, sus propios miedos e inseguridades y la influencia de terceros, terminó por crear una tormenta perfecta que llevó la relación al borde del abismo. Demet, exhausta de dudar y de sentirse engañada, tomó la difícil decisión de alejarse. Una decisión dolorosa pero necesaria para proteger su propia salud mental y emocional. Se sentía atrapada en un ciclo de esperanza y decepción, de promesas incumplidas y verdades a medias. La constante incertidumbre la había agotado, y necesitaba alejarse para poder respirar y recuperar su equilibrio. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque la separación, aunque dolorosa, también sirvió como catalizador para que tanto Demet como Khan reflexionaran sobre sus errores y aprendieran valiosas lecciones. Demet aprendió a confiar en su intuición y a no permitir que las dudas la consumieran. Aprendió a valorarse a sí misma y a establecer límites claros en sus relaciones. A entender que merecía una relación basada en la honestidad, el respeto y la confianza mutua. Khan, por su parte, aprendió la importancia de la comunicación abierta y honesta en una relación y a enfrentar sus miedos en lugar de huir de ellos. Comprendió que el amor verdadero requiere valentía, vulnerabilidad y la voluntad de superar los propios obstáculos internos. Durante su tiempo separados, Demet se dedicó a su trabajo, a sus amigos y a su familia. Se reconectó con sus pasiones y redescubrió su propia valía. Comenzó a pintar de nuevo, encontrando en el arte una forma de expresar sus emociones y sanar sus heridas. Khan, por su parte, viajó por el mundo, explorando nuevos lugares y enfrentando sus miedos. Se dedicó a la fotografía, capturando la belleza y la diversidad del mundo que lo rodeaba. Y a través de este viaje introspectivo comenzó a comprender la profundidad de sus sentimientos por Demet y la importancia de luchar por su relación. Finalmente, después de un tiempo separados y de un profundo proceso de autodescubrimiento, Demet y Khan lograron reencontrarse. Pero esta vez lo hicieron desde un lugar diferente, con una mayor comprensión mutua y con una base de confianza mucho más sólida. Habían aprendido la lección de que los secretos y los silencios solo conducen a la destrucción, mientras que la honestidad y la comunicación son los pilares fundamentales de una relación duradera. Se comprometieron a ser abiertos y honestos el uno con el otro, a compartir sus miedos y vulnerabilidades, y a apoyarse mutuamente en sus sueños y aspiraciones. En resumen, la carta anónima fue un catalizador que desató una serie de eventos que pusieron a prueba la relación entre Demet y Khan. El secreto que Khan ocultaba, más que un hecho concreto, era una combinación de miedos, inseguridades y una dificultad para abrirse emocionalmente. Y la falta de comunicación y la influencia de terceros complicaron aún más la situación. Sin embargo, la separación les permitió aprender valiosas lecciones y reencontrarse desde un lugar más sólido y maduro. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero no es fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que hayan disfrutado recordando los momentos más intensos de esta historia. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que fue lo que más daño hizo a la relación entre Demet y Khan? ¿Creen que Khan debería haber sido más abierto desde el principio? ¿O piensan que Demet debería haber confiado más en él? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. ¿Creen que la serie romantizó en exceso el comportamiento de Khan? ¿O que Demet fue demasiado dura con él? ¿Qué harían ustedes en la posición de Demet? ¿Y en la de Khan?
Nos encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante sobre sus series favoritas. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, el amor verdadero requiere valentía, honestidad y la voluntad de luchar por lo que realmente importa. Hasta la próxima.